Bueno, buenas noches. Espero no, no aburrirlos mucho, ya que me tocó de último. Voy a hacerlo bastante rápido. Primero, muchas gracias a la comisión del colegio por invitarme. A ustedes por estar acá a estas horas también. Les agradezco mucho la presencia. Y pues el tema que me toca a mí hablar acerca de la ética en el campo de la ciberseguridad es un tema implícito para todos los que somos hackeréticos. Y normalmente cuando hago algún tipo de exposición lo hago a nivel técnico, no toco temas muy a lo de forma, me voy más a lo de fondo, pero sin embargo creo que esta oportunidad es más que especial para poderlo aclarar. El puntero tiene... Gracias. Creo que es acá. Era... Ahí está. Sí, esta es la agenda. Sería privacidad versus seguridad, la ciberseguridad y la ciberdefensa, ética en la ciberseguridad y estadística que tal vez a ustedes les interese conocer hoy. El disclaimer, los datos estadísticos que tengo al final de la presentación los hizo un compañero mío en la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Informáticos, se llama Kenneth Monge Quiroz, como parte de una investigación que desarrolló en la universidad. Bueno, el primer tema es privacidad versus seguridad. Sabemos que la parte de casos internacionales en donde se da un filtrado de información es bastante común de ver hoy en día. Mucha gente ve o visualiza a este tipo de personas como héroes. De alguna manera son héroes modernos para mucha gente. Hay otra gente que no los ve con tan buenos ojos. Eso dependiendo del lado de la moneda en el que estés, ¿verdad? Él es Edward Snowden, ex consultor de seguridad del gobierno norteamericano en la NSA, y digamos que fue de las grandes exfiltraciones que se dieron por allá del 2013, básicamente con un software que se llamaba Prism. Tuvo que huir del país, básicamente creo que ahorita está en Rusia todavía, si no me equivoco. Y lo consideran en el país de origen de él como un traidor. Entonces vean que las publicaciones que él hizo pues tal vez ayudaron a mucha gente a visualizar cómo los gobiernos de una u otra manera utilizan su poder de información para poder escarbar, investigar, muchas veces sin permiso, como ha quedado demostrado en un montón de ocasiones, pero hasta dónde un gobierno se tiene que proteger a sí mismo de rivales y ven esa línea invisible de cómo llegar y decir, ok, necesito saber si en mi país hay ciberterroristas o terroristas. ¿Cómo hago para investigar sin que la gente se sienta ofendida? Vean que en Costa Rica la parte de ciberdefensa, que es un temita que vamos a ver más adelante, no se trata como tal porque no hay fuerzas armadas. Tenemos fuerzas policiales civiles. Sin embargo, sería menester irlo analizando en foros posteriores, tal vez en un foro como este de abogados y abogadas, en donde se puedan discutir formas de cómo extraer lo mejor de lo que es ciberseguridad y lo que es ciberdefensa, porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? En el plano mundial, Wikileaks, hoy acaban de soltar el octavo Vault, el 8, la versión número 8, la que soltaron hoy en Wikileaks, que con gusto se pueden meter a esa dirección web. Trata de un software de la NSA que es básicamente una botnet, se llama Project Hive, y ahorita hay investigadores en este momento, porque tiene horas de haberse soltado, viendo los logs y viendo el código fuente de la botnet para ver si logran detectar alrededor del mundo cuáles son las máquinas que están infectadas con esa botnet, ¿verdad? Vean que incluso fuerzas de seguridad, bueno, esto es un supuesto, ¿verdad? Todo lo que está en Wikileaks es un supuesto, porque no ha sido probado en una corte,
Pero en este caso, Wikileaks afirma que es NSA y que hay máquinas alrededor del mundo que están infectadas, ¿verdad? Entonces, vean que incluso hoy todavía se mantiene vigente la parte de ciberguerra, todo el warfare que hay alrededor del mundo, que créanme que la Tercera Guerra Mundial se está dando en el ciberespacio. Es más barata, es menos sangrienta y sin embargo representa para los países en infraestructuras críticas millones de euros. La razón es que desde apagonazos a nivel nacional, represas que dejan de funcionar, no sé, a nivel internacional esto es un problema que se ha tratado incluso en las Naciones Unidas. Lo toman como algo, de hecho lo toman como una idea de ciberterrorismo. La importancia de esto en Costa Rica es enorme. El Instituto Costarricense de Electricidad, que es la institución para la cual yo laboro, se toma muy en serio todas las amenazas o posibles amenazas. Tenemos profesionales 24/7 vigilando la infraestructura de todos los costarricenses. Disculpen el anuncio, pero es que es la verdad. Nosotros no tomamos a la ligera publicaciones como esta, las estudiamos, verificamos fuentes, analizamos códigos. Hay gente que mantiene toda una vida laboral en esto sin que mucha gente lo sepa, que creen que en el país no se da este tipo de investigaciones y en realidad sí se dan. Ok, esto es para adelante, perdón. Bien, aquí hay un artículo que tal vez les interese para leer después acerca de cómo no vender la privacidad de uno, ¿verdad? De hecho, eso no se negocia. Él lo explica muy bien esa autora. Eso de si no tienes nada que ocultar, en realidad es una diatriba no válida. O sea, uno no debería buscar a la gente uno no debería probar su inocencia, uno es inocente, ¿verdad? Entonces, ese hecho de que todo mundo te señale porque algo tenías que ocultar quiere decir que sos culpable de algo y eso no es así. O sea, la privacidad nunca se puede vender ante la seguridad. Eso es un derecho, básicamente, a nivel mundial. Ciberseguridad y ciberdefensa. ¿Por qué será que no lo lee bien Ahora sí. Hace poco se llegó al acuerdo de la ciberestrategia nacional. Después de varios años de deliberaciones, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de la República pudo ponerse de acuerdo. Ya tenemos ciberestrategia nacional. Con sus bemoles, es perfectible el documento, sin embargo nos da un marco de referencia para poder incluso legislar, definir una línea base en la cual nosotros detectar amenazas, posibles amenazas, dar una respuesta útil a la gente, que de hecho para eso son ustedes profesionales en derecho, para darle respuestas fehacientes a la gente, basados en documentación legal. Vean que una razón principal para no confundir la ciberseguridad con ciberdefensa es no poner derechos civiles en riesgo. El ciberpopulismo está en este momento en auge en el país. Hay gente que vende miedo, para ponerlo en buen tico, para poder vender ideas, hacer una argumentación de ideas basadas en miedo, y eso es muy peligroso. Decirle a alguien en un canal nacional, a través de un noticiero, usted está en peligro completo en Facebook, es irresponsable. Hay que definir patrones, hay que definir límites y decirle, mire, hay peligros potenciales que se pueden dar por malas prácticas de uso de redes sociales. Vean que el mensaje es completamente diferente. Así que si en algún momento algún profesional del área mía, es decir, algún informático, algún colega, se encuentra en ese rubro de ciberpopulismo, es fácil detectarlo, es fácil corregirlo, decirle no, un momento, no se pueden los absolutos, sobre todo en informática no hay absolutos. Hay peligros, hay riesgos, hay cosas latentes, sin embargo no necesariamente quiere decir que se vayan a cristalizar, ¿verdad?
Bien, entonces tenemos dos definiciones: la ciberseguridad es la capacidad del Estado para minimizar el riesgo al que están expuestos sus ciudadanos ante incidentes. Y la ciberdefensa es la capacidad del Estado para prevenir o contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecta a una soberanía. Como no estamos acostumbrados a la parte militar en el país, pues eso no lo vemos como de ahorita, como que no nos vaya a tocar. Sin embargo, como en Internet no hay fronteras, sí deberíamos pensar en una policía especializada en temas de ciberseguridad. Tenemos al CECIR Nacional, pero es un ente civil, es un ente estatal civil orientado a tratar incidentes de instituciones. Pero ¿qué sucede si hay un ataque contra la población? Nuestra policía, nuestros abogados incluso, es como cuando se va a hacer un allanamiento, llegan oficiales del OIJ, van acompañados de X especialistas en derecho para que toda la prueba documental, toda la cadena se mantenga intacta. De igual manera, imagínense un grupo de especialistas orientados en ciberdefensa. ¿Adjuntos a qué parte del gobierno? No lo sé. Sin embargo, algo que vuela a NSA en Costa Rica ha sido muy clara: la Defensoría de los Habitantes, que no lo acepta. Y eso es precisamente lo que hay que marcar. Algo que sea lo democráticamente bueno, como para que no se meta o no se inmiscuya de manera ilegal dentro de la vida de los ciudadanos. Esa pequeña línea es la que hay que cuidar, precisamente. Llegamos a la parte de ética en ciberseguridad. Yo en particular he hecho muchos proyectos de hacking ético, sobre todo para la academia, y todos necesitan del método científico. Todos necesitan un proceso, algo que los haga perfectibles, algo que los haga incluso públicos, pero basado en ¿qué? En reglas. Es decir, si eso va a afectar a terceros de una manera directa o indirecta, yo necesito permisos. Ahí es donde radica la ética en el hacking. Por eso es que se llama ethical hacking, precisamente porque me tienen que dar permisos para poder actuar. Como les dije, el método científico va a producir dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la refutabilidad. En la reproducibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba de experimento de ser reproducido, debe tener un punto de quiebre. Es decir, observen que si yo voy a dar algo para lo que llaman un POC, un Proof of Concept, para que sea reproducido o probado por otros colegas, no necesariamente la persona que lo va a reproducir tiene las intenciones buenas de aprender, sino que podría tener intenciones malas de dañar, ¿verdad? Sine qua non de los permisos, precisamente esa es la parte ética de todo esto. Si no se tienen permisos adecuados, no se hace la prueba de concepto. Uno no es un Superman, no vive solo en una isla. Muchas de las infraestructuras que se prueban en ciberseguridad son públicas. Por ende, hay intereses de terceros que se pueden ver afectados directa o indirectamente. En la refutabilidad, que indica que una exposición es falsa cuando se consigue demostrar mediante la experiencia, es decir, el empirismo, que un enunciado observable es falso. Por ejemplo, lo explico con un ejemplo. Una proposición: un dispositivo de red vulnerable puede ser interceptado. Entonces, todas las comunicaciones pueden ser intervenidas, copiadas y robadas. Aquí viene un concepto del método científico que se llama modus tollendo tollens. Hay comunicaciones encriptadas y en canales aislados. Por ende, es falso, no todas las comunicaciones pueden ser intervenidas, copiadas y robadas. Incluso si se tiene elementos vulnerables, hay niveles de vulnerabilidad que hacen que dichos riesgos no se materialicen. Por eso es que los absolutos son demasiado peligrosos en los papers o en las investigaciones académicas, porque cualquiera podría probarlo sin mucha profundidad. Es decir, si usted va a hacer una argumentación, debe obviamente exponerse a la prueba racional de gente que tiene un nivel similar para decirle si es falso o es verdadero.
Eso hace branches en la información que le permiten a usted aprender mejor. Ese es casi que el pilar fundamental de la investigación científica. Es el pilar fundamental de la investigación académica. Hay una realidad que no se puede tapar. Estos son gráficos de información pública que el compañero que trabaja en el OIJ logró recolectar. Para diciembre del 2016, estas eran nuestros datos. Vean que la estafa con tarjeta con cargo sin consentimiento era el delito que más se cometía para esa fecha. Para un total, vean que al total general son 2.293 delitos para el año pasado. Y el segundo delito, que era la extorsión vía internet con el celular, observen que son los puntos más vulnerables porque es lo que la gente más usa. Es decir, recuerden que en la cadena de ciberseguridad siempre la persona va a ser el punto más vulnerable, a pesar de que se le concientice, es correcto, hay gente que desgraciadamente no pudo obtener esa concientización a tiempo. Observen acá que los casos ingresados de delitos informáticos entre 2014 y 2016, estafa con tarjeta de cargo sin consentimiento es el que ha tenido es el que va ganando la carrera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es preocupante que todavía en estas épocas la gente que utiliza todos los días el dinero plástico no tenga el suficiente cuidado de una compra en internet, o bien el suficiente cuidado de no pasar en un datáfono, ¿sí? Que la persona vea que están pasando el datáfono, que no lo vayan a copiar la identidad de la tarjeta, para que no sea reproducido sus datos y hagan compras sin el permiso. Este otro gráfico que me gustaría mostrarles, este en particular, observen que San José es la provincia para el 2016 que más casos ha tenido, o tuvo. Vean que Limón, y esto coincide con la brecha digital que existe en Costa Rica, entre menos tecnología se utiliza en una provincia, menos delitos informáticos hay. Quiere decir que cuando el país tenga un punto medio en donde todas las personas de este país utilicen de la misma manera infraestructuras tecnológicas, esto se va a disparar, pues es una posibilidad. Así que en la ciberseguridad el pilar de la concientización es básico, exactamente ese es el punto medular. Ya casi acabo. Para el 2017, estos son los datos a marzo. Vean que llevábamos en marzo, el primer trimestre, 28 casos. En febrero fueron 32, para un total de 87 en los últimos 3 años, ¿verdad? Aquí está el gráfico. Bueno, para el primer trimestre llegamos a 708 en total. Disculpen. Aquí están los datos ya un poquito más esquematizados. Vean que la diferencia entre años no es tanta. Es en realidad muy marcado las épocas y la cantidad de casos de delitos que llegan a denunciarse, no necesariamente los que se ganan en juicio, ¿verdad? Estos son los que llegan al OIJ. ¿Quién sabe de los que no se denuncian, verdad? Pueden ser casi que el doble, si no me equivoco. Vean que para el 2017, nuevamente, estafa informática y después suplantación de páginas electrónicas es lo que más ha repuntado, ¿verdad? En el último trimestre del año. Con esto, básicamente los conmino, ustedes como profesionales en derecho, a informarse. Hay un colegio de informáticos que está anuente a las consultas, hay una comisión de ciberseguridad que coordino yo con otros 6 profesionales de diferentes partes del país, gente que trabaja en bancos, gente que trabaja en el OIJ, yo que trabajo en el instituto, que tenemos una visión amplia. Con muchísimo gusto
cualquier consulta que nosotros podamos resolverles o por lo menos orientarlos, será de gran ayuda no solamente para sus trabajos como tal, sino para el país, porque a nosotros también nos interesan las estadísticas. Es decir, cómo la concientización se mete dentro del país es fundamental. Educar a nuestra gente es fundamental para que estos delitos se bajen. Obviamente no se van a desaparecer, los riesgos nunca van a llegar a cero. Eso cualquier libro que lo diga está mintiendo. Sin embargo, es posible disminuirlos de tal manera de que no sean una fuente de delitos de primer orden, ¿verdad?, en el país. No sé si ya pasamos a la parte de preguntas, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho su atención y cualquier cosa a la comisión, ahí tienen mis datos, teléfonos y correos, si necesitaran contactarme posteriormente. Muy amables.